Buen día, compañeros. Nosotros les vamos a exponer el texto Un enfoque sociocultural de la acción mental. Este texto es de James B. Wersch. Primero, nuestro grupo está conformado por Diego Muñoz, Juan David Moreno, Sebastián Chacón, Darwin Tapie y yo, Kevin Jaramillo. Ahora vamos a ver lo que nos dice la introducción del texto. En la introducción del texto, al iniciar, Wersch nos plantea en una época que queda a finales del siglo XX, cuando el año 2000 se está acercando. Él nos muestra la problemática de cómo el individuo se piensa en la sociedad y plantea esta misma problemática en Estados Unidos, en la Unión Soviética y en la Comunidad Europea para darnos un horizonte más claro sobre esta problemática. Para ejemplificar un poco esto, en el caso de Estados Unidos, es cómo el joven estadounidense le da mucha más importancia a sus problemas individuales y a su vida y a sus objetivos individuales que, por ejemplo, a ayudar a la sociedad o perseguir una conciencia colectiva o unos objetivos comunes pues con el resto de la sociedad. Cuando este tema es tratado tanto como por académicos como por no académicos, sin embargo, que les apasiona el tema, se ha llegado siempre a la conclusión de la importancia de la psicología en este tema y que juega un papel muy importante para entender y poder analizar desde diferentes aspectos este problema. A pesar de la importancia de la psicología en este tema, podemos sorprendernos de lo poco que tiene esta para aportarle, ya que cuando los psicólogos han intervenido, estos solo han hecho su aporte desde una institución clínica y no desde una institución teórica. Y fuera de esto han participado como personas instruidas y no como expertos en la materia. Todo esto refleja una importante insuficiencia en la teoría psicológica contemporánea. Su fracaso en producir una visión de la acción mental humana relevante respecto a los aspectos contemporáneos no quiere decir que la psicología o los psicólogos no hayan tenido suficiente esfuerzo para lograr esta, todo lo contrario, sus numerosos aportes a este tema dicen que aunque lo han intentado, simplemente no han llegado al punto donde se necesita que lleguen. En cambio, refleja una limitación básica que forma parte del núcleo de la teorización de la psicología contemporánea. Esta limitación es considerar como objeto adecuado de análisis al individuo en medio y operando en un vacío sociocultural. Entonces, existen supuestos también de la psicología que dificultan el desarrollo de esta, como dar prioridad a las unidades de análisis como los esquemas, las asociaciones, estímulo-respuesta, y los gestalts sobre las acciones, sobre la cultura y sobre la sociedad y los demás factores que rodean al individuo. Esto sucede porque para empezar el análisis psicológico debe iniciarse por una explicación del funcionamiento individual del sujeto. Luego, a mitad más o menos de la introducción al texto, Wersch nos aclara que él no busca tachar como erróneo todos los avances de la psicología hasta ahora, sino que lo que él busca es complementar lo que es la parte social, cultural y que gira en torno del sujeto de análisis. Es complementar el progreso. Ahora, teniendo en cuenta que la meta de esta alternativa es explicar que las maneras en que los procesos mentales están inherentes, unidos a escenarios culturales, históricos e institucionales, podemos entender que por esto contrasta con las perspectivas que buscan primero construir un modelo de procesos individuales a los escenarios que involucren a la sociedad y que luego de esto finalmente se puedan, como si fueran algo opcional, añadir a los escenarios socioculturales. Luego de todo esto, finalmente en la introducción de este texto,
nos presentan un presupuesto central de la Escuela de Psicología Soviética Vygotsky, Leontief y Luria, que subyace a mucho de lo que el autor va a decir en el texto. Ahora, teniendo en cuenta que la meta de esta alternativa es explicar las maneras en que los procesos mentales están inherentemente unidos a escenarios culturales, históricos e institucionales, podemos entender por qué contrasta con las perspectivas que buscan primero construir un modelo de procesos individuales y luego ver cómo se pueden añadir, como si fuera algo opcional, a los escenarios socioculturales. Finalmente, en la introducción nos presentan un presupuesto central de la Escuela de Psicología Soviética de Vygotsky, Leontief y Luria, lo que subyace a mucho de lo que el autor va a decir en este texto. A continuación, mi compañero Sebastián va a continuar con el tema de acción. La razón de elegir el término acción en vez de otro más familiar a la psicología contemporánea tiene su razón de ser. Este viene dado por el deseo de escapar a las influencias de afirmaciones que han demostrado ser de todo ineficaces, cuando han intentado crear enfoques socioculturales. Debido a su uso tradicional de la disciplina psicológica, términos como cognición o procesos psicológicos se asocian automáticamente con la actuación individual aislada. Para poder utilizar de otra manera, estos tienen que ser explícitamente modificados. Los intentos recientes de hacer esto han llevado a la aparición de términos como cognición distributiva socialmente, cognición compartida socialmente y memoria colectiva. Taylor ha sugerido que la tendencia de la psicología occidental, al fijarse tan natural y exclusivamente sobre el individuo, refleja un hecho más general sobre el contexto en el cual se ha surgido la disciplina. La línea de razonamiento que el autor quiere desarrollar está basada en lo que denomina la imagen desvinculada del self. La imagen integrada, o sea, separada del self resultante, es parte de una noción de libertad típicamente moderna, como la habilidad de optar por uno mismo sin una interferencia exterior o subordinación a la autoridad interna. Desde el punto de vista de Taylor, una de las consecuencias y problemáticas de la imagen del self es el atomismo. El atomismo que él tiene en mente está unido a una comprensión del individuo como metafísicamente independiente de la sociedad. Sin embargo, lo que el atomismo esconde de la vista es como la manera en que el individuo está constituido por el lenguaje y una cultura que solo puede ser mantenida y renovada en las comunidades de las formas apartes. En esta perspectiva, la imagen desvinculada del self no se crea ni se manifiesta solo en la psicología u otras ciencias sociales, sino que se mueve dentro de una multitud de prácticas modernas, económicas, científicas y psicoterapéuticas, entre otras. Una de las razones para utilizar el término acción es que facilita que se eviten los obstáculos con el atomismo y la imagen despersonificada del self desarrollados por Taylor. Por supuesto, el interés continúa durante el funcionamiento mental del individuo. Sin embargo, para crear un estudio de este funcionamiento que, entre otras cosas, pues permita que a la psicología tratar aspectos contemporáneos acuciantes, la disciplina debe especificar cómo el funcionamiento está ligado y, por supuesto, constituido por fenómenos que van más allá del individuo. La situacionalidad sociocultural del funcionamiento mental no puede ser tratada como un cuestionamiento adicional, tiene que ser tratada de afuera hacia adentro. La clave para hacerlo es examinar dos maneras en las cuales la acción y los agentes la conducen hacia afuera y se extienden y se extienden. La primera
de ellas tiene que ver con el modo en que las formas de acción se pueden ser llevadas a cabo por individuos y también pueden ser realizadas por dianas y otros grupos. La segunda tiene que ver con el modo en que la acción humana es mediada por herramientas y signos proporcionales por los escenarios socioculturales. En ambos casos la idea es que encontrarse con los presupuestos del atomismo, la acción es algo que pues, puede ser predicado solo del individuo aislado. Ya a continuación viene mi compañero Diego con el tema del plano interpsicológico de funcionamiento. El plano interpsicológico del funcionamiento es la afirmación de que el funcionamiento mental del individuo tiene sus orígenes en el ámbito social. Cualquier funcionamiento del desarrollo cultural tiene en el niño, aparece dos veces o en dos planos. El primer plano es el plano social, el segundo plano es el psicológico. Aparece primero en la gente como una categoría interpsicológica y luego aparece en el niño, dentro del niño, como una categoría intrapsicológica. Las relaciones sociales o las relaciones entre la gente subyacen genéticamente en todas las funciones superiores. Esta afirmación implica supuestos más radicales. La idea de Vygotsky no simplemente era que el funcionamiento mental del individuo saliera a flote, sino que estaba argumentando que existían unas semejanzas esenciales entre las formas de acción llevadas a cabo en el plano interpsicológico y intrapsicológico. La advertencia de Vygotsky de que la internalización transforma el proceso en sí mismo y modifica su estructura y sus funciones es un gran argumento en contra de una interpretación tan simple. Hay que decir, sin embargo, que el funcionamiento en el plano intrapsicológico está estrechamente unido por un conjunto de transiciones genéticas a sus orígenes sociales. Una de las implicaciones de estas diferentes formas de funcionamiento transpsicológico es que pueden llegar a dar muchos resultados transpsicológicos. Los presupuestos de Vygotsky van en contra de algunos de los supuestos del curso de la psicología contemporánea. Vygotsky utilizaba específicamente términos como memoria y atención, de tal manera que son vistos como apropiadamente predicados y otros como grupo de individuos. Intentó amplificar el significado de estos términos integrando distinciones útiles que se han mantenido en las discusiones contemporáneas, donde por ejemplo el término cognición socialmente compartido se opone al término de cognición del individuo. Para Vygotsky, sin embargo, esta integración refleja su convicción acerca de la relación inherente entre los procesos sociales e individuales y su supuesto de que estos procesos sociales e individuales no pueden ser entendidos sin ir más allá del individuo. También la Ley General Genética del Desarrollo Cultural se basa en la idea de que incluso cuando una acción se lleva a cabo en un plano intrapsicológico, se dice que está guiado de la mano de otro. Bueno, a continuación sigue Juan David Moreno y Darwin Tapie con la mediación. La noción de la mediación es la pieza fundamental que el autor del texto quiere entrar a desarrollar, por muchas razones, por lo que es prioridad analítica en el texto de Vygotsky. La mediación es el proceso por el que las herramientas y los signos se recetan a la acción humana y dan forma en modo que resultan fundamentales. En la era de la computación, Vygotsky es difícil descifrar las herramientas técnicas psicológicas y los signos que él intentó explicar. Pero el autor se enfoca más en los signos y es especificar sobre qué es mediación semiótica y lenguaje natural. La idea de mediación que se presenta es que los medios mediacionales no facilitan simplemente o hacen más eficiente una forma de que otro modo ocurriera. En vez de ello, al ser incluida en el proceso de comportamiento, la herramienta psicológica que es catalogada como signo
altera todo el flujo y la estructura de las funciones mentales. Tal como una herramienta técnica altera el proceso de una adaptación natural, llamada por Taylor interferencia exterior, entran luego instrumentales mediacionales desarrollados socioculturalmente. Un reconocimiento del papel de los instrumentos mediacionales es el moldeamiento de la acción humana, solo pueden actuar, diciendo esto constituye un modo indisoluble. Lo que fundamentalmente se quiere dar a entender es la situacionalidad sociocultural del funcionamiento mental, como los instrumentos mediacionales, cómo se preparan un tanto inherentes de los escenarios históricos, culturales, institucionales, por un lado, y los procesos mentales, por otro. El escenario sociocultural específico que se fue alcanzado un interés creciente para él fue un contexto institucional de la escolarización formal. Se interesan las formas de funcionamiento interpsicológico, profesor Niño, que teniéndolas en cuenta solo el funcionamiento intrapsicológico de los niños. Se sugiere que las ideas de Vygotsky tengan un enfoque sociocultural más comprensivo del funcionamiento mental, y es identificando formas de acción medida en el plano interpsicológico. Es la acción medida que crea Ernesto, es esencial entre los escenarios históricos, culturales e institucionales por un lado y los procesos mentales por otro. Bueno, como mi compañero Juan David ya había mencionado un poquito de mediación, ya habíamos dicho que hace parte del enfoque sociocultural y que es entendida como un proceso por el cual las herramientas y los signos se incorporan a la acción humana y le dan forma en modos realmente fundamentales. Digamos que alrededor del proceso de mediación, Wert cita a diferentes analistas, filósofos y lingüistas como Saussure, Vygotsky y Bakhtin, quienes le aportan a este importante análisis y le contribuyen para que de esta forma se realice una mejor comprensión y análisis dentro de este aspecto sociocultural, sabiendo que la clave para entender las ideas de Vygotsky, según el enfoque sociocultural, es el análisis de los instrumentos mediacionales y que la idea es crear y generar la relación de estos instrumentos. Wert cita a un importante filósofo y analista, el cual es Bakhtin, quien a través de dos ideas fundamentales que son las siguientes: lenguaje social y ventriculización, contribuyen a que se genere la relación de estos instrumentos mediacionales. Bueno, para hablar un poquito de las dos ideas o de los dos fenómenos que digamos que crea Bakhtin o que incentiva, encontramos en primera instancia el lenguaje social, el cual según Bakhtin es un discurso peculiar de un estrato determinado de la sociedad y que se puede entender como una forma específica de expresión del lenguaje dentro de un determinado contexto sociocultural y que se puede relacionar directamente con el lenguaje social, ya que hay una estrecha relación entre los dos. Bueno, como ejemplos particulares, Bakhtin nos menciona como ejemplos del lenguaje social. Para ser más claros, Bakhtin nos menciona los dialectos sociales, o sea, las formas de comunicación propias de un colectivo específico, las jergas profesionales, las cuales son formas o expresiones técnicas utilizadas por individuos que ejercen una misma profesión, los lenguajes genéricos, los cuales hacen alusión a los géneros sexistas, los lenguajes generacionales y los lenguajes sociopolíticos actuales. Bueno, las investigaciones de Bakhtin hicieron posible darle forma y estructura ordenada a las formas del lenguaje hasta llegar a la construcción de la palabra, en donde muchos lingüistas en su época solo habían visto una aleatoriedad. Para contribuir a esto, Holtz dio a entender que las ideas de Bakhtin en relación al individuo hablante es un sujeto no libre de elegir cualquier palabra para expresar una intención particular. En contraposición a esto encontramos a Saussure y a otros lingüistas después de él, quienes se contraponen en las emisiones del habla como un acto libre y completamente individual. Digamos que ellos están de acuerdo que es un acto libre gracias a sus investigaciones y estudios. Y también, pues, a través de esas investigaciones y estudios llegan a la conclusión de que es un fenómeno totalmente social y obligatorio
para el individuo. Por lo tanto, para Bakhtin, el cual fue capaz de identificar los principios organizativos de la comunicación concreta hablada, no hay que examinar unidades o partículas abstraídas de hablantes concretos o de voces para formular los principios de la comunicación humana que se generalizan a través de emisiones, y que dichas emisiones implican que el sujeto hablante siempre esté invocando un lenguaje social y de esta forma a lo que la voz individual del hablante quiere manifestar, y que el conjunto de dichas interacciones o lenguajes sociales más adelante genera un fenómeno llamado ventriloquización, que es el segundo aspecto que Bakhtin quiere dar a entender, y que se la puede denominar como una clase de dialogicidad o multiplicidad de voces. Es decir, ventriloquización es el proceso en el que la voz habla a través de otra o un tipo de voz tal y como se encuentra en el lenguaje, apropiándose de la palabra propiamente dicha, es decir, apoderándose de ella y haciéndola suya. Para entender más allá las ideas de Bakhtin en cuanto a lenguajes sociales y ventriloquización para un enfoque sociocultural de la acción mediada, Bakhtin lo quiere dar a entender según una pregunta, la cual es ¿quién está hablando? Y la respuesta siempre serán dos voces. Por lo tanto, en relación al contexto educativo, deberían siempre ser el estudiante y el docente, quienes a través de las dudas e inquietudes que se presenten, se puede relacionar directamente esta pregunta. Esto nos conduce a que la formulación de Bakhtin de los lenguajes sociales significa que además de una conciencia del habla concreta, debe estar implicando un tipo de voz en forma de lenguaje social, ya que éstas pueden ser, digamos, siempre copiadas o, digamos, moduladas a través de otras personas, y un sujeto puede estar escuchándolas y de esta forma adaptándolas a su contexto y a su voz individual. Por lo tanto, para finalizar en un sentido más amplio, esta idea tiene una omnipresente influencia en cómo hablamos y pensamos en diferentes escenarios. Para adentrarnos en este asunto, nos enfocamos en el contexto educativo, ya que ha recibido una gran influencia en este aspecto, ya que depende de cómo el profesor se comunique, del lenguaje social que él utilice. Si es de forma adecuada, garantizará de alguna forma, digámoslo así, el éxito de los estudiantes, o de lo contrario, si no es de una forma tan adecuada, el fracaso de los mismos. Digamos que para finalizar, Wiertz, en medida de que se invoquen las nociones de funcionamiento y funcionamiento interpsicológico, mediación y de acción, es posible crear el funcionamiento general del marco teórico, sin dejar de lado la necesidad de incorporar el proceso de el proceso de ventriloquización y del lenguaje social dentro de este marco teórico, ya que sin estos dos no hubiera una suficiente sensibilidad en los escenarios culturales, históricos e institucionales. Gracias.